¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Todo bien, vos? Y acá, como todo, viste, es un parto para seguir en la línea de lo que veníamos. Totalmente, ¿no? Es arrancar el lunes, es un parto. Exactamente. Y algunas cosas nos juegan una mala pasada, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan, así es la historia. Y de esto por ahí a veces vale la pena, ¿no? Meterse un poco en la actualidad, producto de lo sucedido en Orlando, ¿no? Sí, mira, me pareció importante tratar este tema porque ya recién empezó esto a divulgarse y a tratar de explicarse, y uno escucha tantas barbaridades que me parece que hay que decir algo. Acá, digamos, la teoría que está saliendo a la luz es una que ya conocemos, la del lobo solitario. Es más, en otra radio escuché a un personaje supuestamente especialista que hablaba de la capacidad de ISIS para gatillar a distancia, aludiendo por tal cosa a casi la posibilidad de mandar mensajes subliminales que desatan actitudes de este tipo en gente medio desquiciada por todo el mundo. Efectivamente es un disparate, ¿no? Está un disparate como la de las células dormidas. Esto no quiere decir que ISIS u otro tipo de grupos no tengan capacidad para hacer este tipo de cosas. Sí. Lo que quiere decir que primero es una explicación demasiado fácil, de la cual uno debe desconfiar. Segundo es otorgarle a ISIS un poder que no tiene. Obviamente ISIS lo recibe con las manos abiertas, porque la idea de que fue ISIS, como en su momento todo era Al Qaeda, como en su momento todo eran los talibanes, como en su momento todo eran los comunistas, evidentemente es una imagen interesada, es decir, provocar ciertos efectos. Ya ahí salió Donald Trump a hacerse eco de la situación y a llevar agua para su molino, y obviamente a ISIS también le conviene porque la hace aparecer como un poder más grande del que realmente es. Lo que uno sabe, porque además este tipo de cosas sospechosamente nunca terminan de ser aclaradas en forma definitiva. En general los personajes en cuestión mueren, y lo que terminamos sabiendo de las cosas son fragmentos de... Lo que se quiere que se sepa, ¿no? Sí, o lo que se evita que salga. Es decir, es evidente que la producción de la verdad en estos casos está muy atravesada por los intereses dominantes, eso es muy claro. Pero me parece que si uno razona un poco la cuestión, uno lo podría pensar más allá de la teoría de la conspiración y más allá de la teoría del lobo solitario. Y yo creo que hay por ahí un concepto que a mí siempre me gustó, porque evita las conspiraciones, este tipo de cosas, es el concepto de afinidad electiva, ¿no? Michel Levy, un marxista brasileño, trata de explicar por qué hay tantos judíos, intelectuales judíos, sobre todo de Europa Oriental, que se afiliaron al comunismo, profesaron variantes de marxismo, e incluso llegaron a ser grandes dirigentes políticos y grandes intelectuales representantes de esas corrientes de marxismo. Entonces habla de la idea de afinidad electiva. ¿Sí? No es que los judíos quieren conquistar el mundo y encuentran allí una posibilidad, y entonces la gran conspiración judía mundial, o sea, esos temas tan caros al antisemitismo, sino que efectivamente él sostiene de una manera bastante convincente que hay en las culturas, por decirlo de una manera, judía de Europa Oriental y el marxismo, ciertos temas comunes que hacen que haya una afinidad que le prohíbe, que impulse cierta elección común. Si uno es un judío de Europa Oriental, está perseguido, es un marginal, le da cierta perspectiva para pensar en favor de otros marginales, como la clase obrera, tiene cierta perspectiva mesiánica de cambio del mundo, de revolución, etcétera, etcétera. Luego, es decir, hay un montón de cosas que empujan a que esas dos corrientes se elijan mutuamente. Y yo creo que acá podríamos pensar el tema desde esta idea de la afinidad electiva. ¿Qué hay en Medio Oriente? Efectivamente existe una cosa llamada ISIS, hay una catástrofe social y política, hay una descomposición generalizada que genera todo el tiempo la aparición de grupos que más que parte de la solución son parte del problema. ISIS es tal vez la última edición de esta descomposición general del Estado en todo Medio Oriente, y de esta, digamos,
de este entrecruzamiento de intereses locales, imperialistas, mercenarios, grupos que van y vienen. En este proceso de descomposición efectivamente se emiten discursos y acciones que tienen que ver con este tipo de cosas que llamamos terrorismo, concepto que algún día tendríamos que aclarar. ¿Y qué hay en Estados Unidos? Y en Estados Unidos hay una crisis social y política muy vasta, muy grande, que como todo en Estados Unidos todavía permanece bajo la superficie y empieza a aparecer de manera extraña. ¿Cómo se ve, por ejemplo, la descomposición de la vida política en Estados Unidos? Que se haya votado a un presidente negro, que cautivó a un montón de gente en Estados Unidos y en Europa, en todo el mundo. Recordemos que se le dio el Premio Nobel de la Paz a Obama, que se cansó de invadir y bombardear, antes de que hubiera hecho nada. O sea, fue como una especie de carta blanca. El negro es bueno, digamos, entonces le damos el Premio Nobel porque queremos que sea así. El desencanto de Obama es paralelo al desencanto de renueva y refuerza el desencanto de toda la clase política norteamericana. Veamos cuáles son los dos candidatos que han sido la clave de esta elección. No Trump y Hillary. Ya Hillary es un problema porque es la primera mujer que puede llegar a aspirar a la presidencia de Estados Unidos, sino que el gran opositor a Trump, el tipo que aparece como la novedad de estas elecciones, es Bernie Sanders. O sea, un socialista, está bien, un socialista a la norteamericana, y bueno. Pero un socialista, un tipo que habla de socialismo, ¿sí? Entonces, ¿qué está mostrando eso? Y está mostrando una tendencia a la descomposición del sistema político, muy fuerte. Es más, la posibilidad de que gane Trump tiene que ver con que los votantes de Obama no son necesariamente votantes de Hillary, porque Hillary representa al establishment. De modo tal que la política norteamericana va hacia una situación compleja. Vos fíjate que el mismo Trump, que tiene perspectiva de ganar, es repudiado por el partido que llegaría al poder con Trump. Sí, sí. Bien, cuando vos ves los discursos, por un lado la idea de la aparición de la palabra socialismo, no le pidamos mucho más, porque incluso muchas propuestas de Hillary estaban más a la izquierda que las de Sanders, y eso que Hillary no es precisamente una demócrata de izquierda. Pero solo la aparición de la palabra socialismo es todo un síntoma. Pero además, el discurso de Donald Trump supera cualquier cosa que hayamos escuchado por Reagan, por Bush padre y por Bush hijo. Por lo tanto, ¿qué está pasando en la sociedad norteamericana? Una sociedad en la cual el evento que vimos este sábado, lo primero que me trajo a mí a la mente, y seguramente a muchos de los que nos están escuchando, es, ¿otra vez? ¿Otro más? Porque, ¿cuántos vimos de esto ya? Este se destaca por la cantidad, pero y cada 2 o 3 meses en Estados Unidos nos encontramos con una cosa de estas. Por lo tanto, ¿qué está pasando en lo profundo de la sociedad americana? Un proceso de descomposición social, política, hasta que yo seguí la cuenta, en Estados Unidos comían por año, en ollas populares en Estados Unidos, 24 millones de personas. 24 millones de personas. Y eso hasta que yo seguí la cuenta, hasta el 2008. Hay una descomposición social, una descomposición política, que viene de mano de la crisis mundial y de que Estados Unidos no se recupera de la crisis, y en Estados Unidos no crece, no hay nuevas perspectivas económicas, no hay nuevas perspectivas políticas generales, no hay un horizonte de futuro. En ese contexto, obviamente, locos como este aparecen todo el tiempo. Está lleno de este tipo de personajes. Y además este tipo de personajes tienen una facilidad para armarse, y para armarse a gran escala, que asusta a cualquiera. Sí. Si es un tema común la idea de que Estados Unidos vos presentás un documento y al otro día tenés un arma. Sí, lo charlábamos hace un ratito con Andrea Blundrit, nuestra columnista internacional, y un poco yo rememoraba aquella película de Michael Moore, ¿no? Donde muestra Bowling for Columbine, donde muestra que efectivamente abrís una caja de ahorro en un banco de los Estados Unidos y ya tenés derecho para comprarte un rifle. Bueno, ¿qué hizo Trump? Lo primero que hizo Trump, cuando algunos empezaron a decir, bueno, habría que empezar a pensar el asunto, salió a reivindicar la Asociación Norteamericana de Rifle. Efectivamente, acá lo que hay es un cóctel muy explosivo, una sociedad muy violenta, muy descompuesta, en la cual cada uno se arma cuando se le da la gana, como se le da la gana,
Y en este contexto, de este clima, una serie de discursos que predisponen y actúan como detonante. Acá, más que la capacidad de gatillar a distancia de ISIS, lo que vemos es la capacidad de detonar este tipo de situaciones de discursos como el de Donald Trump. A ver, este señor, ¿a quién fue a matar? Fue a matar homosexuales. ¿Está ajeno al discurso de Donald Trump? Que homosexuales de qué variante étnica, como se dice en Estados Unidos, de latinos. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que dice Trump, con el clima ambiente que hay en Estados Unidos, con el clima de la campaña. Entonces, obviamente, este tipo que espontáneamente siente todo este tipo de cosas, medias confusas, que las asocia a ISIS o a cualquiera, si no hubiese estado ISIS, lo asociaría a cualquier otro, aparece en este contexto en el cual lo que aparece como detonante es la crisis norteamericana, la situación de descomposición interna de una sociedad. Por lo tanto, si nosotros prestamos atención a la teoría del lobo solitario, a la teoría de las células dormidas, lo que nos perdemos de vista es la descomposición que el capitalismo norteamericano ha producido, la descomposición que ha producido en Medio Oriente, donde no hay prácticamente Estado que haya quedado en pie y por lo tanto la vida social está completamente descompuesta, y que después revierte sobre Europa y Estados Unidos bajo la crisis de los inmigrantes, los atentados, etcétera, 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 y nos perdemos de vista la crisis interna de la sociedad norteamericana, que es el elemento, el caldo de cultivo que vincula estas dos realidades. Por eso es una afinidad electiva, es decir, la descomposición en un lado y en otro se eligen para producir estos hechos. A ver, es interesante, es sumar una mirada, lo decíamos hace un rato, ¿no? Esta lógica simplista con la que muchas veces actuamos los medios de comunicación tratando de sentenciar algo, en nuestro caso va de la mano con otra, ¿no? La de tratar de sumar miradas ante un hecho que nos conmociona, que nos rompe los esquemas, porque en realidad no conceptualizamos. Si bien lo de la sociedad disgregada, lo hemos charlado aquí muchas veces, no llega a los puntos de los que genera esta locura, ¿no? De alguien que agarra un arma y empiece a ametrallar, y que obviamente es utilizado en uno y otro aspecto. Para nosotros sigue siendo increíble porque no vivimos en carne propia diferencias religiosas como las que se viven en otras partes del mundo, ni diferencias raciales, ni situaciones críticas desde el punto de vista de esta homofobia brutal que se la ve reflejada en varios aspectos en varias partes del mundo. Entonces para nosotros esto es una locura, simplemente así, o sea, no encontramos otra forma de calificarlo, y esto nos paraliza para generar este análisis, tanto el que vos sumabas con tu mirada como el que hace un ratito hacía Andrea, y me parece, y por lo menos yo lo proponía así para con los oyentes, brindarles esto como un dato más que les sirva para hacer su propio análisis de lo que ven, ¿no? Claro, primero porque hay que superar la superficie de las cosas y los intereses en pugna. Sí, bueno. Tanto la derecha norteamericana, que está muy interesada en que enseguida le colguemos esto a ISIS, como el propio ISIS, que está muy de acuerdo y muy contento en colgárselo enseguida, no importa si lo hizo o no lo hizo. Uh-huh. Pero además porque hay otro problema, vos mencionaste, a nosotros nos cuesta entender esto. Efectivamente hay un punto en que tenés razón, es decir, la imagen que nosotros tenemos de Estados Unidos es muy distorsionada. Nosotros tenemos la imagen de Estados Unidos como el primer mundo, como un lugar donde, bueno, de vez en cuando alguien se pone loco, pero en general es un país desarrollado, avanzado, donde ciertas cosas no pasan. Y el discurso de buena parte del periodismo argentino, con esta idea de que la Argentina tiene que abrirse al mundo y parecerse más a los países normales, y entre los países normales se supone que está Estados Unidos, bloquean la posibilidad de ver los problemas con más detalle. Pero no te olvides, y este es un punto que hay que remarcar, que en ese conflicto de descomposición social y política, acicateado por Estados Unidos, por Europa, por Rusia, por China, persiguiendo sus propios intereses en Medio Oriente, que ha provocado la desestabilización general de la zona, primavera árabe mediante, revolución iraní, guerra Irán-Irak, invasión a Afganistán, apoyo a los talibanes, etcétera, digamos, crisis en Siria, la caída de los gobiernos en todo el norte de África, etcétera, 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 el genocidio palestino en marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, ahí, aunque a nosotros nos cueste pensar ciertos problemas a la medida de lo que pasa en Estados Unidos,
lo tenemos bien marcado y bien cerca, bajo otra forma. No te olvides que la Argentina sufrió 2 atentados, la AMIA y ¿cómo se llama? La embajada de Israel. Todavía está en discusión qué pasó con el hijo de Carlos Menem, y no nos olvidemos de Nisman. Dicho de otra manera, aunque pareciera que estamos lejos de ese escenario, guarda porque estamos cerca, y esto que pasó en Estados Unidos en cualquier momento puede pasar acá. Te pregunto esto porque un poco yo lo planteaba, ¿no? Hay como una lógica increíble que justamente esto se dé en un momento en el que hay un suceso deportivo que llama las miradas del mundo, justo en los Estados Unidos, en paralelo a un proceso electoral complejo como el que vos describís. Viste que en algún momento hay quienes confabulaban que el atentado a las Torres de alguna manera venía de la mano con una situación compleja económica en los Estados Unidos. ¿Ponés algún datito de eso? Mira, el atentado a las Torres Gemelas tiene más parecido a un atentado militarmente planeado. Esto, a mi juicio, brota de la propia crisis interna norteamericana y es un caso, como te decía, de afinidad electiva. De todas maneras, no quisiera decir como Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, pero efectivamente, ya sea bajo formas de intervenciones militares directas o ya sea bajo formas de explosión local que se asimilan por cuestiones de ósmosis con la crisis de Medio Oriente, todo tiene que ver con la destrucción generalizada que desde la revolución iraní viene produciendo el imperialismo en Medio Oriente y viene gestando oposiciones de todo tipo y descomposiciones de todo tipo en toda esa zona. Los viejos generales sunitas que fueron derrocados en la invasión a Irak están detrás de ISIS, pero también están detrás de ISIS agrupamientos guerrilleros de toda África, militares expulsados de las Fuerzas Armadas de los países del norte de África, sectores de los talibanes y lo que quedaba de Al Qaeda, y todos ellos financiados en diferentes momentos y lugares por Arabia Saudita, por Siria, por Rusia, por Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese complejo problema en el que la Argentina, insisto, está metido, tiene que ver y une el 11 de septiembre con el sábado pasado, eso no hay duda. Y que la política norteamericana, eso juega un papel muy importante, no hay duda. Es decir, las posibilidades de que George Bush hijo desarrollara el papel imperialista que desarrolló de ahí en adelante, sin el 11 de septiembre, eran prácticamente nulas. Por eso yo señalaba que si alguien creía que el atentado de las Torres Gemelas era una genialidad militar, como en algún momento algún sector dijo, yo dije, bueno, debe ser la primera genialidad militar que va a dar paso a una masacre gigantesca. Porque si había algo que hacía falta a Bush hijo y a la derecha norteamericana para justificar lo que vino después, invasiones varias de todo tipo en todo Medio Oriente, era precisamente el atentado. Nos atacan en nuestra casa. Y todo esto, el Partido Republicano, la derecha norteamericana, lo utiliza de una manera muy clara, muy clara. Vos fíjate que todavía no sabemos si murió Bin Laden o no murió Bin Laden, pero lo que sí sabemos es que Bin Laden era un agente de la CIA y que todos los talibanes fueron y Al Qaeda fueron estimulados y mantenidos por Estados Unidos en el momento en que quería frenar la expansión de Rusia en Medio Oriente. Por lo tanto, toda esta trama compleja hay que ponerla sobre la mesa para evitar esta lectura simplista de la que hablábamos antes. Porque lo contrario, insisto, se nos ríen en la cara. Se nos ríen en la cara y somos presa de maniobras de todo tipo sin entender realmente lo que está pasando. Y lo que está pasando es un proceso de descomposición social generalizada en buena parte del mundo, que une hechos que van desde el 11 de septiembre, la caída de Irak, la primavera árabe, los refugiados, las Torres Gemelas y este tipo de atentados que tienen expresión de este proceso, del cual, insisto, la Argentina no es ajena. Eduardo, te mando un abrazo, buena semana y nos reencontramos el próximo lunes. Un abrazo grande, Hernán. Chau, chau. Reencontramos el próximo lunes. Un abrazo grande, Hernán. Chau, chau. Reencontramos el próximo lunes. Un abrazo grande, Hernán.